México era una joven nación que había sufrido los estragos de la independencia. Sin una forma de gobierno, la economía estaba detenida en todo el país y peor aún, un imperio fallido que solo duró un poco más de medio año. Estaba necesitado de un gobierno que lo acobijara de las potencias imperialistas que acorralaban a la nación con su expansión. Tras esta urgencia salieron dos grupos políticos con diferentes ideales, liberales y conservadores. Los liberales opinaban que el país debía tener una forma de gobierno federalista, en la que cada estado se gobernara por sus propias leyes, pero permaneciendo todos unidos en una federación. En esa forma, cada región del país podría desarrollarse libremente y alcanzar el progreso que permitiera a los ciudadanos gozar de todas las comodidades de la época. En cambio, los conservadores eran partidarios del centralismo, es decir, de que el gobierno central ejerciera las funciones y tomara todas las decisiones de las provincias. Argumentaban que durante la colonia el país se había acostumbrado a estar bajo el mando de una autoridad fuerte y única, y que los gobiernos republicanos no habían demostrado capacidad para sacar adelante al país. El grupo conservador también estaba a favor de la existencia de los fueros, es decir, los privilegios que gozaban el clero y el ejército para ser juzgados por tribunales especiales. Pero los liberales no aceptaban esto, mucho menos que el clero tuviera extensiones de tierras a su gusto, ya que ellos veían las grandes extensiones de tierra improductiva como un obstáculo para el desarrollo político y económico del país, por lo que no estaba de acuerdo en que la iglesia tuviera grandes propiedades, ni en la propiedad comunal de los pueblos indígenas, ni en las grandes haciendas. Concebía el esfuerzo personal como la única forma válida para tener riquezas, y por eso sostenía que la tierra debía estar en manos de pequeños propietarios que, con base en su trabajo, contribuyeran al progreso del país. En cambio, para los conservadores, las grandes propiedades de la iglesia, la propiedad comunal de los pueblos, así como las grandes haciendas, eran totalmente legítimas, por las que habían poseído en el pasado. Opinaban que estas propiedades garantizaban la estabilidad del país, porque los dueños de grandes terrenos buscarían que se mantuvieran la unidad y la paz, y que solo quien poseía algo era capaz de cuidarlo. Por ello consideraban que el gobierno debía estar formado por personas de reconocido prestigio y poseedores de tierras y capitales. Estas diferencias, más otras que saldrían a la luz al pasar de los años en la joven nación independiente y peor aún, tras la invasión de los Estados Unidos en 1847 y la pérdida de la mayor parte del territorio por los tratados de Guadalupe Hidalgo firmados al siguiente año, y una mala administración presidencial de Antonio López de Santa Anna, que culminaría con la venta de la Mesilla por 5 millones de pesos en 1855 a dicho país, provocó que estas diferencias estallaran y culminaran con el inicio de la Guerra de Reforma, del cual tuvo una duración de 3 años. Dicha guerra comenzó el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861. Las causas fueron que el 5 de febrero de 1857 se había promulgado una nueva constitución, en el que afectaban a los conservadores en todo sentido. Al finalizar la guerra de reforma, el triunfo se lo llevaron los liberales, y tuvo como consecuencia la pérdida del poder adquisitivo al clero y el ejército, y rompía relaciones diplomáticas con el Vaticano. Al haber finalizado la guerra de reforma, Juárez suspendió los pagos a las potencias europeas, las cuales en ese momento eran España, Inglaterra y Francia. El motivo fue para reconstruir a la nación por el conflicto entre liberales y conservadores. Esto provocó que mandaran navíos al puerto de Veracruz en 1861 para intervenir militarmente con el fin de exigir que les pagaran todas las deudas ocasionadas por Santa Anna y Miguel Miramón, o culminarían con una intervención militarmente de estas tres potencias. A principios de 1862 se firmaron los Tratados de Soledad. Dicho tratado pedía principalmente que las potencias invasoras reconocieran el gobierno de Juárez. España e Inglaterra, por su parte, habían aceptado los términos de Juárez. En cambio, Francia no las aceptó y le declaró la guerra a México. Esto provocó que el emperador de Francia en ese entonces, Napoleón III, mandara miles de militares a tomar el país. Los conservadores
vieron esto como una gran oportunidad para obtener lo que querían. Tras la heroica batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, comandados por el general Ignacio y Zaragoza, y la caída de la misma al siguiente año, los conservadores tenían planeado traer un emperador europeo para gobernar al país. Y así fue como el 28 de mayo de 1864 llegó Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, a tierras mexicanas, junto con su esposa. El Segundo Imperio comenzó, pero al igual como el Primer Imperio, no tuvo mucho tiempo, ya que en Europa, Francia y Prusia tenían conflictos, y esto provocó que el emperador Napoleón III pidiera a las tropas que defendían a Maximiliano que regresaran lo más pronto posible, y esto dejó en descubierto a este, provocando que el 15 de mayo de 1867 se rindiera en Querétaro y fusilaran a Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio del mismo año en el Cerro de las Campanas. Con la derrota del Segundo Imperio a manos de los republicanos mexicanos, inició una etapa en México conocida como la República Restaurada, que comienza el 15 de julio de 1867 con la entrada de Juárez y su gobierno a la Ciudad de México, y llega a su fin con el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, dirigidos por Porfirio Díaz en 1876. Dos periodos de gobierno se dieron durante esta importante etapa histórica en México. Uno de ellos fue el de Benito Juárez, quien gobernó de 1867 a 1872, y el otro fue el de Sebastián Lerdo de Tejada. El gobierno de Juárez se caracterizó por poner en marcha nuevamente los ideales liberales plasmados en la Constitución de 1857, iniciando con la puesta en marcha de elecciones presidenciales, de las cuales resulta él ganador frente a su contrincante Porfirio Díaz. Su administración luchó contra el bandolerismo y los grupos de conservadores que aún anhelaban el poder, pero algo que intentó sofocar con la suspensión de las garantías individuales en los lugares donde el orden constitucional se veía amenazado. Al terminar su primer mandato presidencial, que representaba el restablecimiento de la República, Juárez buscó la reelección en 1871, logrando ser reelegido para el periodo de 1871 a 1875. Las reacciones de esta reelección no se hicieron esperar. Se dieron algunos levantamientos armados, y Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria, en contra de la reelección, pero ninguno de estos brotes antirreeleccionistas tuvo éxito y fueron reprimidos por el gobierno juarista. Finalmente, Benito Juárez no completó su nuevo mandato presidencial, al morir el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México, víctima de una afección cardíaca. Con la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió de forma interina la presidencia de la República, al ser este el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En octubre de 1872, nuevamente se llamó a elecciones presidenciales. Contendieron en esta Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, resultando ganador Lerdo de Tejada para gobernar de 1872 a 1876. Es durante el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada que las leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1857 y se reafirmó la separación de la Iglesia y el Estado. Sebastián Lerdo de Tejada, al término de su mandato, busca la reelección, pero su triunfo fue desconocido mediante el Plan de Tuxtepec, que finalmente logra que renuncie a la presidencia y abandone el país para exiliarse en Nueva York, Estados Unidos, donde moriría el 21 de abril de 1889. Con el triunfo del Plan de Tuxtepec, liderado por Porfirio Díaz, el periodo de la restauración de la República llegó a su fin, y es así como inició entonces los primeros años del porfiriato.